seguimiento y fortalecimiento de los mecanismos necesarios para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. En este sentido, el mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, MESICIC, del cual la Procuraduría de la Ética Pública es parte integrante, en su primera ronda de análisis realizada en el año 2002, al evaluar el artículo 3, numeral 11 de dicho instrumento internacional, consultó a nuestro país sobre la existencia de mecanismos que regularan y facilitaran el acceso de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales a la información en poder o bajo el control de instituciones públicas. En esa oportunidad, en la respuesta que nuestro país brindó, se aludió a la existencia del artículo 11, 27 y 30 de la Constitución Política. Se informó acerca de varios supuestos contemplados en la Ley de Administración Financiera de la República, correspondientes al principio de publicidad del presupuesto, así como la referencia a un acuerdo presidencial de aquel entonces, en el que se disponía que los funcionarios públicos debían brindar acceso al público a todo tipo de información. Además, en aquella oportunidad que se informó, se hizo mención a que a lo interno de nuestro país es la jurisprudencia de la Sala Constitucional la que, a falta de un cuerpo normativo coherente, unificado y formal, ha venido delineando los alcances de este derecho fundamental, alcanzando una suerte de evolución que ninguna de las normas existentes en el ordenamiento jurídico le ha podido conceder. Se informó que en términos generales el acceso a la información de interés público no es un grave problema en nuestro país. Tomando en consideración este informe presentado por la República de Costa Rica, el Comité de Expertos del MESICIC recomendó al Estado costarricense, entre otras cosas, el instituir normas jurídicas y medidas que apoyen el acceso a la información pública. Se sugirió además que se contemplara la conveniencia de integrar y sistematizar en un solo cuerpo normativo las disposiciones que garantizan el acceso a la información pública, con el propósito de que este derecho fundamental no pudiera ser limitado por razones distintas a las determinadas en una ley formal. Recientemente, en la cuarta ronda de análisis del MESICIC sobre el cumplimiento de la Convención, de los parámetros de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en marzo de este año, a 11 años de haberse recomendado la emisión de una ley formal de acceso a la información pública, en el apartado correspondiente al seguimiento de las recomendaciones sugeridas al país, informamos que aún no contamos con esa ley de acceso a la información, aunque insistimos en señalar que el derecho de acceso a la información pública se encuentra regulado por una serie de disposiciones de rango legal dispersas en todo el ordenamiento jurídico. Citamos lo dispuesto en el Código Penal, que establece como delito la revelación de secretos políticos o de seguridad, ya sea que se cometa en forma dolosa o culposa. Citamos la Ley General de Administración Pública, específicamente en cuanto al diseño del acceso al expediente administrativo según la fase en la que el procedimiento se encuentre. Además nos referimos al artículo 10 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, que dispone el libre acceso a todos los documentos que se produzcan o custodien en las instituciones cubiertas por esta ley, excepto aquellos declarados secreto de Estado. Hablamos sobre la Ley de la Jurisdicción Constitucional, que regula el derecho de petición de los administrados frente a la administración y la posibilidad de interponer el recurso de amparo en caso de la vulneración de este derecho. Referimos sobre la Ley de Protección al Ciudadano de Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, en cuyo texto se desarrollan una serie de disposiciones relativas al libre acceso a la información de interés público en relación con los hechos y conductas de los funcionarios públicos, así como la protección de la identidad del denunciante de buena fe
y las limitaciones de acceso al expediente administrativo cuando se encuentren en curso las investigaciones que llevan a cabo los órganos de control, llamados a aplicar y a ejecutar la ley contra la corrupción. Incluso se informó sobre la reciente promulgación de la Ley de Regulación del Derecho de Petición, la cual sistematiza el derecho de petición contemplado en el artículo 27 de la Constitución Política, que establece la libertad con que contamos los costarricenses de peticionar en forma individual o colectiva ante cualquier funcionario o entidad pública y el consecuente derecho a obtener una pronta respuesta. Insistimos una vez más que la vasta jurisprudencia de la Sala Constitucional con relación a este tema hace que este no sea un problema en nuestro país. Aún así, una vez analizado nuestro informe por parte del Comité de Expertos, se instó a nuestro país a fortalecer los mecanismos que garanticen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, de manera tal que el mismo no pueda ser negado por causas diferentes a las que se determinen estrictamente en una ley. Y de manera puntual, se nos recomienda que dicha ley debe contemplar, entre otros aspectos, los siguientes: procedimientos para la recepción de solicitudes de información y respuesta de manera oportuna, requisitos de admisibilidad y sus consecuencias en caso de incumplimiento, razones por las que una solicitud puede ser denegada, método de comunicación con el solicitante, recursos administrativos expeditos y especializados para la apelación de una decisión tomada por un funcionario público que indebidamente niegue el acceso a la información solicitada. Y finalmente, un espectro amplio de sanciones que cubran las circunstancias que podrían obstaculizar, retrasar o impedir el ejercicio de este derecho. Estos temas coinciden con los temas contenidos en la Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa, que se relaciona con el párrafo 11 del artículo 3 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, en el que se dispone que los estados deben adoptar mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a combatir la corrupción. De igual manera, nuestro país ha contraído obligaciones puntuales y específicas respecto del derecho de acceso a la información al suscribir también la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, toda vez que en el numeral 10 de dicho cuerpo normativo se establece la necesidad de que los estados parte en esta convención instauren procedimientos o reglamentaciones que permitan el acceso a la información, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones de la administración pública como una medida necesaria para aumentar la transparencia en el ejercicio de la gestión pública. En este mismo orden de ideas, de compromisos asumidos por el Estado costarricense, en el año 2006, en el marco de la 12ª Conferencia Internacional Anticorrupción, los presidentes centroamericanos y un delegado de la República Dominicana firmaron lo que se llamó la Declaración de Guatemala por una región libre de corrupción, mediante la cual se comprometieron a adoptar una serie de medidas orientadas a erradicar la corrupción en la región. Posteriormente, entre los años 2006 y 2009, se realizaron 3 encuentros internacionales de actores estatales y sociales a efectos de monitorear la implementación de la mencionada Declaración de Guatemala, contando con participantes de los países involucrados. Esos encuentros fueron la base para proponer la creación de un espacio de discusión, intercambio, aprendizaje y concertación entre los distintos actores estatales y sociales involucrados en la lucha contra la corrupción. Como resultado de estas reuniones, se dio origen al Foro de América Central y República Dominicana por la Transparencia, cuya primera reunión se llevó a cabo en San Salvador en el año 2010 y la segunda se llevó a cabo aquí en San José. Durante este segundo foro realizado en nuestro país, se enfocó
en temas relacionados con la transparencia en seguridad y programas sociales, así como el desempeño de los países centroamericanos en la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción y el rol del sector privado en la lucha contra la corrupción. Como producto de este foro, bajo la iniciativa de la primera vicepresidencia de la República, se integró una comisión interinstitucional de trabajo con personas pertenecientes a la Vicepresidencia de la República, a la Procuraduría de la Ética Pública, al Ministerio de Planificación, Tribunal Supremo de Elecciones, Defensoría de los Habitantes, Poder Judicial, Contraloría General de la República, Secretaría Técnica de Gobierno Digital y por parte de la sociedad civil la Asociación Costa Rica Íntegra, que es el contacto de transparencia internacional en nuestro país. Esta comisión tenía, entre otras muchas actividades, la misión de redactar una propuesta de ley de acceso a la información pública con el fin de someterla a consideración de diferentes sectores para su aprobación final y de esta manera cumplir con los compromisos internacionales adquiridos desde hace varios años por el Estado costarricense, así como llenar ese vacío normativo del ordenamiento jurídico costarricense en el tema específico. La Comisión Interinstitucional se reunió por primera vez en mayo del año 2012 a efectos de compartir los antecedentes y resultados de ese segundo foro de América Central y República Dominicana por la transparencia. Los participantes a esta reunión comentamos acerca de las experiencias a nivel institucional y las opiniones sobre la pertinencia de una ley de acceso a la información en nuestro país. Se acordó conformar grupos de trabajo representados por las instituciones participantes con el objetivo de investigar y redactar los aspectos medulares que debía contemplar una ley de acceso a la información pública. Las reuniones de trabajo, así como las plenarias de esta comisión, se realizaron en las sedes de las distintas instituciones participantes, tales como en el Mideplan. Estuvimos reunidos en la Casa Presidencial, muchas veces hemos estado reunidos en la Procuraduría General de la República, en el mismo Tribunal Supremo de Elecciones. Debemos recordar que nuestro país es el único estado de la región centroamericana que aún no ha promulgado una ley que regule el derecho de acceso a la información pública. La República de Panamá fue la primera del área en adoptar una ley de acceso a la información en el año 2002, República Dominicana en el año 2004, mientras que Honduras lo hizo en diciembre del 2006, y por parte de Nicaragua, Guatemala y El Salvador publicaron sus leyes en el año 2007, 2008 y 2011, recientemente en El Salvador. En nuestro país, en los últimos 10 años, ha sido mínimo el esfuerzo realizado para la promulgación de una ley de este tipo. En ese lapso, únicamente se han planteado ante la Asamblea Legislativa un total de 4 proyectos relacionados con este tema. Como hemos podido ver, tanto para el ciudadano común como para el operador jurídico, en el estado actual es posible tropezar en nuestro país con varias normas que aluden al límite o a la garantía del acceso a la información pública. La adopción de un cuerpo de normas uniforme y coherente que regule el derecho de acceso a la información de interés público y su ejercicio realmente creemos es una necesidad. Pese al avance jurisprudencial que los altos tribunales de la República han realizado en este tema y a las regulaciones existentes, aún hoy en día es posible encontrar administraciones públicas reticentes a brindar acceso correspondiente a la información de interés público. Recientemente hemos tramitado en la Procuraduría de la Ética una denuncia en la que se acusó la incorporación de una serie de cláusulas de confidencialidad en el pliego de condiciones de una licitación abreviada. Al realizar el análisis del cartel respectivo, se constató la existencia de un apartado denominado cláusulas de confidencialidad, en el cual se establecían obligaciones para el contratista, consistentes en guardar absoluta confidencialidad en relación con la información que se recibiera o brindara producto de las labores a contratar.
Además, esa declaratoria de confidencialidad se basó no en una norma de rango legal, sino exclusivamente en lo manifestado en el mismo pliego de condiciones, acto administrativo de trámite que señaló que la información entregada por el ente público involucrado a la empresa contratada debía ser considerada reservada según los parámetros establecidos en el artículo 24 de la Constitución Política. Como complemento de lo indicado, el contratista debía mantener a toda costa la obligación de confidencialidad de la información que se estableció en el cartel de referencia, en cuyo texto se dispuso la destrucción o eliminación de cualquier tipo de información relacionada con la documentación suministrada, bases de datos, documentos, registros, entre otros, al cabo de la vigencia del contrato. Así las cosas, la Comisión Interinstitucional de Trabajo ha elaborado un proyecto de ley consensuado que desarrolla el derecho constitucional de acceso a la información pública. Esta comisión, entre otros aspectos relevantes, ha tenido en cuenta el estado actual del derecho de acceso a la información en nuestro país, así como los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense, y arribó a la conclusión de que es indispensable contar con un cuerpo normativo uniforme que establezca mecanismos y procedimientos por los cuales el ciudadano pueda garantizarse ese derecho fundamental. En estas circunstancias, el reto que afronta hoy el Estado costarricense es la adopción de una norma integral en la materia que no limite o que venga a socavar el avance alcanzado en el ejercicio de ese derecho, o que a través de la imposición de procedimientos y requisitos burocráticos se erosione la práctica actual de proveer información según los parámetros ya establecidos por la jurisprudencia de la Sala Constitucional, y que a su vez se cumpla con las exigencias que han sido señaladas en el ámbito internacional. El proyecto de ley que propone la Comisión es un texto simple, claro, preciso, en el que se privilegia el principio de máxima publicidad en la gestión pública y se fomenta una cultura de rendición de cuentas y transparencia a través de la positivización de los principios de disponibilidad de la información pública, calidad, gratuidad, celeridad, oportunidad y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los procedimientos que el ciudadano efectúe para la obtención de información de interés público. En el texto propuesto, consideramos que es un texto de avanzada, coincidente con un Estado moderno que pretende mejorar el sistema imperante a través de una democracia participativa que previene la corrupción y que tiene como eje principal al ciudadano, habitante o persona, incluso aquellos que no han alcanzado la mayoría de edad. Garantiza el efectivo ejercicio del derecho fundamental por medio de un procedimiento específico, verbal o escrito, de solicitud y su consecuente respuesta razonada con plazos breves y estrictos, así como un régimen impugnaticio administrativo en caso de rechazo de la gestión. La norma redactada incluye, como es el ideal, a todos los actores sociales en calidad de sujetos obligados, en el tanto estos ejerzan alguna actividad de relevancia pública en la que administren o manejen fondos públicos o ejerzan alguna potestad pública de forma temporal o permanente mediante mecanismos directos o indirectos en los que se prevén obligaciones de transparencia a favor de los gobernados, y desde este punto de vista es una propuesta de ley que tiene implicaciones profundas en el modo de generar, administrar, conservar, destruir y poner en conocimiento la información pública. Contiene además una obligación de publicidad oficiosa, así como un régimen de sanciones. Les presentamos hoy el esfuerzo articulado de las instituciones involucradas durante todo este proceso, que ha rendido sus frutos de forma más que satisfactoria y que se materializa en el anteproyecto de ley de acceso a la información pública, documento en el cual se garantiza el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información de una forma sin precedentes en nuestro país, acorde a los parámetros establecidos tanto en la jurisprudencia nacional como en los compromisos de carácter internacional asumidos desde hace muchos años.
Esperamos que esta propuesta se convierta en una herramienta primordial de la lucha contra la corrupción. Sabemos que no es la bala de plata que va a matar la corrupción, pero sí estamos totalmente conscientes que es una herramienta más que que vamos a tener a la mano para combatir este flagelo. Muchas gracias. Seguidamente